Bueno, muy buenas tardes a todos, mucho gusto. Mi nombre es Ricardo Martínez, a los que no me han escuchado. Soy el representante de Avanti Education and Migration. El día de hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Juan Rincón, experto agente migratorio con su sede principal en la ciudad de Melbourne, y nos va a hablar de las visas DAMA. En mi experiencia, las visas damas son una excelente oportunidad para aquellas personas muchas veces que ya se les cumple el tiempo de los 35 años y están buscando otras opciones o tienen muchas otras ventajas, además de que todos los procesos son más rápidos allá. Pero pues para eso voy directamente, Juan nos va a hablar. Mientras tanto, una antesala, mientras se llegan otras personas, pues les vamos contando un poquito de Avanti. Somos una agencia de educación con más de 10 años de experiencia en el mercado. Tenemos sedes en Filipinas, en Australia, en Colombia y tenemos una oficina para el mercado japonés. Y ahora tenemos un producto nuevo que es japonés en Japón. Estamos vendiendo cursos de japonés directamente en Osaka, en Japón. Y pues las personas que también están pensando en otras opciones migratorias, Japón es una muy buena oportunidad. Los costos de vida son mucho más bajos y hay trabajito también, que es lo más importante, permiso de trabajo, todo este tema. Ujú. Entonces, pues Avante también pues es nuestro primer focus fue Australia, pero pues ahora también tenemos Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Malta, Dubái. Y pues si están interesados también pues nos pueden escribir y con mucho gusto le podemos dar asesoría sobre esos destinos. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con Juan. Juan, muy buenas tardes. Ricardo, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Eh, Eh, bueno, yo les voy a hablar de los famosos damas. Antes, pues también una muy pequeña presentación de qué es RC Australia. RC Australia es una agencia de migración que tenemos el orgullo de trabajar con agencias de educación de prestigio, como puede ser Avanti. Nosotros nos encargamos básicamente de programas de migración. Em, Nuestro foco ha sido siempre Australia. No obstante, también a raíz pues, de todos los cambios que ha habido en el mundo, hemos desarrollado una nueva división en la compañía que es RC Migración para Estados Unidos. Entonces, los que estén interesados en las posibilidades de emigrar con visas de trabajo a Estados Unidos, nuevamente, pues aquí también trabajamos en colaboración con Avanti. Nosotros nos encargamos de visas de trabajo, ellos se encargan de visas de estudio en Estados Unidos, nosotros nos encargamos de la famosa Green Card. Pero bueno, digamos que el tema que hoy vamos a hablar son las visas de trabajo en Australia. Entonces, voy a tratar de hacer la charla, condensarla más o menos en unos 30 a 40 minutos, con la idea que nos quede una buena cantidad de tiempo para resolver preguntas, porque este tema es bastante complejo. Entonces yo creo que en la medida en que dejemos más tiempo para preguntas, nos va a dar mucho más posibilidades de ir aclarando cosas. Entonces, primero, hablemos un poquito del contexto migratorio de Australia. Australia llegó al final del COVID con una situación muy compleja y era que la mayoría de los emigrantes se habían ido. Entonces abrieron la migración de una manera descomunal y era la época en que se aprobaron las visas de estudiante prácticamente a los que la pedían y a los que no también. Entonces ese boom que hubo en los años inmediatos al COVID generó una entrada extraordinaria
de migrantes. Estamos hablando que en los 12 meses siguientes al COVID entraron más de medio millón de migrantes, sobre todo estudiantes. Eso pues evidentemente generó un efecto de presión sobre todas las instituciones educativas, de servicios de acomodación, de trabajo, de bla, 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 bla. Y entonces, cuando ya se calmaron las aguas, el país empezó a echarle la culpa de todos los males a los emigrantes. El COVID le costó la reelección al gobierno, lo mismo que pasó en la mayoría de los países, los gobiernos que estuvieron durante el COVID no fueron reelegidos. Eso, digamos, es una situación que pasó en todo el mundo. Y entró el gobierno laborista, que es el que está ahora en el poder. El gobierno laborista entró a decir que todo el programa de migración que habían hecho los liberales no servía y que tenían que rediseñarlo porque lo que había significado era un abuso del programa. Y entonces empezó básicamente dos líneas de trabajo. Una línea fue atacar y con el pretexto de depurar y de recuperar la integridad del sistema educativo, empezó a atacar las visas de estudiante, la industria de educación internacional. Nunca en los últimos 20 años la educación internacional ha estado bajo tanta presión y tanto ataque como ahora. El caso es que esto ha generado cierre de colegios, negación de visas, exceso de visas ante el tribunal, se disminuyó la visa de la edad para la visa de graduado, bueno, en fin, una cantidad de circunstancias que definitivamente ha desequilibrado completamente ese tema. Ese tema, digo yo, la industria de educación internacional, que de alguna manera era el camino preferido para la residencia permanente. Es decir, llegaban los estudiantes, estudiaban un par de años, se calificaban en una de las ocupaciones que Australia consideraba que necesitaba y pasaban a su residencia. Eso dejó, eso ese proceso se rompió completamente debido al ataque al tema de educación. Y estamos, yo creo que todavía muy lejos de que eso se recupere. La otra línea de trabajo era decir que los únicos emigrantes que necesitaba Australia eran los que realmente necesitara la industria. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque dentro de los programas de migración para Australia ha habido siempre, y yo digo siempre es desde mucho antes de la Primera Guerra Mundial, un programa que se llamaba Skilled Migration, migración por competencias. Este programa de migración por competencias incluía que tú tenías que hacer la validación de tu carrera, tenías que lograr un puntaje y con base en esos puntajes uno entraba a una piscina, a una pool, a una canasta, desde a los cuales escogían a los de mayor puntaje y les decían, yo lo escogí, le invito a que presente la visa, uno presentaba la visa y le aprobaba la visa. Ese programa quedó prácticamente anulado. Anulado en términos de que el número de visas, el cupo, tanto a nivel federal para la visa 189 como a nivel estatal para las visas 190 y 491, quedó reducido a una fracción de lo que era en los años anteriores. Entonces, ¿qué queda? ¿Cuál es el camino de migración que le queda a Australia y nos queda a nosotros como migrantes? Las visas con patrocinio de empresa. En esas visas con patrocinio de empresas fue donde se hizo la segunda gran modificación en diciembre del año 24, que fue cuando se modificó todo el esquema de la visa 490, la visa 482 y de la visa 186 y es la que tenemos ahora. Esas visas, como su nombre lo indica, son visas que requieren que haya una empresa que te patrocine, una empresa que se presente al Departamento de Migración y diga,
Yo necesito un carpintero, yo necesito un childcare worker, yo necesito un pintor, yo necesito un especialista en mercadeo. Esto es en este momento, digamos, este esquema es en este momento el mejor sistema y yo diría el único sistema que está funcionando de una manera eficiente para otorgar visas de residencia. Como ustedes se acuerdan, ese cambio involucró bajar el nivel de inglés, y bajar el tiempo de experiencia necesario para ser elegible para esa visa. Bueno, generó una cantidad de facilidades para que este programa fuera más eficiente. Y ese programa se abrió en tres caminos. Un camino que se llamaba SID, Special Skill Demand, para empresas que necesitaban empleados que ganaran más de $150,000. Un segundo, que era el de Core Skills, que absorbió muchísimas ocupaciones y es un programa en el que tú con patrocinio de la empresa, sin skill assessment, ya vamos a hablar un poquito de eso, después de estar trabajando 2 años con la empresa, pasas a la residencia permanente, es el que nosotros llamamos Core Skills y que implica que tú seas un skill migrant. Pero había otra realidad y es que había muchas empresas que necesitaban personal, pero no calificado. Entonces dijeron, para este tercer grupo les vamos a ofrecer la posibilidad de los labor agreements. ¿Qué es un labor agreements? Es un camino que estableció la ley donde dice, para este tipo de empresa, yo le voy a dar unas concesiones, y esta palabra es clave, unas concesiones para que también pueda nominar en visas 492, visas 186, etcétera, etcétera. Dentro de ese programa de Labor Agreements hay básicamente dos. Los Labor Agreements Industry Specific, donde una empresa en particular dice, yo necesito traer gente de este tipo y presenta su caso, alternativa número uno, o Labor Agreements por zona, por región geográfica. Esos Labor Agreements por zona geográfica son los DAMAS. De hecho, DAMA significa, o si el DAMA es Designated Area Migration Agreement. En Australia, en este momento, a la fecha que estamos hoy conversando, hay 13 damas, 13 damas. Hay damas tan grandes como el que cubre todo el estado de South Australia. Por ejemplo, hay otro dama que cubre todo el estado de Western Australia. Hay otro dama que cubre todo el estado de Northern Territory. ¿Qué significa? Que las empresas que estén ahí tienen acceso a las concesiones para poder nominar personas que ordinariamente no serían elegibles para la visa 482 ni para la visa 186. Hay muchos más damas, hay damas, por ejemplo, en Queensland hay uno buenísimo que es el de Townsville, hay otro buenísimo que es el de Cairns, en Victoria hay dos, bueno, ya hablamos de esos otros por estado, en Victoria, bueno, en fin, hay en total 13. En Victoria, por ejemplo, perdón, Rosella tiene uno para todo el estado y tiene dentro de ese uno, ay, perdón, y tiene uno específico para el aire. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que las empresas que están en esa zona, en la zona DAMA, pueden nominar gente que tiene unas condiciones específicas, concessions se llaman, que no tendrían para la ISO 482 normal. Y esas concessions son básicamente de cuatro tipos. Primero, y súper importante, en términos de ocupación.
Si ustedes se ponen, en términos de ocupación, nosotros vemos que hay una cantidad de ocupaciones que están en los damas que no están en las visas en las listas de la visa 482 normal. Por ejemplo, accounting clerk. Obviamente accountant está dentro de las listas de migración, pero clerk no. Entonces uno encontraba mucha gente que decía, mire, es que me ofrecen trabajo en una compañía, pero no como accountant. Mira, si la que se queda en Sonadama, ahí sí que sirve. Otra típica, por ejemplo, muchísimas personas que estaban en el área de hospitality. No, pues es que en hospitality solamente se puede restaurant manager. No, ahora si es dama, decime bartender, bar supervisor, barista, waitress. Entonces hay unas opciones que son cargos no calificados, que no están en la lista 482 inicial, pero sí están cuando quedan en la zona A. Otra que se usa muchísimo, las personas que trabajan en childcare que no son gerentes. El childcare teacher, el room leader, que son personas, ordinariamente niñas, que trabajan en childcare, pero que antes no eran sujeto de patrocinio. ¿Por qué? Porque la lista, la core list, solamente cubre el manager. Si quedas en zona dama, si eres elegible. Muchísimos de los support workers, el support worker, están en la zona damas. Hay otros que tienden ya a ser de alguna manera curiosos. Por ejemplo, Townsville tiene una que es la truck driver, que se usa muchísimo, muchísimo. Y hay una cantidad de latinos que están aplicando en Townsville a la Suiza 482 como truck driver. Entonces, esta primera concesión de ocupaciones como que de alguna manera desmitifica el concepto de que la única manera de quedarse en Australia es con una skill occupation. No, a través de los damas hay ocupaciones que no son skilled, no requieren unas competencias especialmente altas y puedes aplicar. Entonces, esa es la primera concesión. Yo allí una de las cosas que quiero mencionar es que, hairdresser, perdón, antes de que se me olvide, se usa muchísimo. Hairdresser es una de las ocupaciones importantes. Bueno, una de las cosas, entonces, primera concesión. Segunda concesión, el nivel de inglés. Ustedes saben que para la ISA 482 se requiere tener un nivel de inglés que se llama funcional. Eso equivale a un IEL 5, un PT aproximadamente por el 36. Es muy bajito. Entonces se requiere menos inglés. Inclusive en algunas uno puede pedir concesión de inglés y no llegar al 5, sino 4,5. Entonces, menos inglés. Tercera concesión, salario. En algunas zonas del país, las empresas no pueden pagar el salario de los 76.500 más super que les exige la visa 482. Si estás en la zona dama, hay una concesión de salario y le permiten a la empresa pagar un poco menos. ¿Cuánto menos? El 10% menos. Entonces, eso facilita, de alguna manera, también el patrocinio. Y último, pero no menos importante, la edad. En la zona dama, una persona puede aplicar a la visa de residencia permanente más allá de los 45 años. Y esto es muy importante, pues, porque hay muchas personas que ya hemos pasado los 45 años y que uno decía, ¿qué hago? Me van a coger los 45 años, no apliqué a la residencia permanente, ya tengo esposa, ya no tengo opción. No, en los damas todavía existe una opción, existe hasta los 55 años. Entonces, esas son las cuatro concesiones que hacen que el DAMA sea muy beneficioso desde el punto de vista del aplicante y pues evidentemente también le abre el mercado de posibles empleados
a las empresas que quedan allí. El DAMA, entonces, consiste en esa zona donde una empresa en particular puede patrocinar a la gente, a sus posibles empleados internacionales. ¿Cómo funciona? El DAMA básicamente tiene un proceso que tiene 4 etapas. Las 3 primeras etapas las hace el empleador, la última etapa la hace el individuo, el empleado. ¿Cuál es la primera etapa? La primera etapa consiste en que el empleador tiene que presentarse ante el administrador del DAMA, que se llama DAR, Designated Regional Area, y decir, yo quiero ser miembro del Labor Agreement. Es decir, pide lo que se llama que lo endose, y técnicamente se llama así, el endorsement. Esa solicitud es una solicitud en que nosotros, como agentes de migración, cogemos todos los datos de la empresa, datos financieros, datos de cuánto tiempo lleva la empresa trabajando en esa zona. La empresa tiene que mostrar que es una empresa que está legalmente operando en ese sitio, que lleva un mínimo de tiempo. Cada más individual. Algunos piden tiempos más largos, otros piden tiempos más cortos. Ordinariamente, la empresa tiene que tener no menos de un año de estar operando en esa zona DAMA, pero varía de DAMA a DAMA. Eh, Tiene que presentar el business case. El business case consiste en que tiene que demostrar por qué, a pesar que ha intentado contratar a australianos, no ha logrado cubrir sus vacantes. Eso básicamente es lo que nosotros conocemos como Labor Market Test. Ese Labor Market Test consiste en poderle mostrar al DAR que la compañía ha estado publicando la vacante, pero no le ha llegado a nadie, o que la gente que le ha llegado no cumple los requisitos. Se presenta el caso. Ordinariamente lo que hacemos nosotros es que presentamos el cliente para que le aprueben el Labor Agreement por un tiempo específico. Ordinariamente se pide por 3 o por 5 años, con un programa donde dice la empresa va a necesitar en el año 1 2 cocineros, en el año 2 va a contratar 2 meseros más, en el año 3 va a contratar otro más. Y presentas el plan. Ese plan puede ser modificado. Es decir, la empresa puede decir en el año 2, oiga, me quedé cortico, necesito contratar a otra persona, o necesito contratar a una persona diferente, o necesito, se llama variaciones. Y las variaciones se permiten, inclusive, aquí contándoles un poquito de tricks and trips. Una de las cosas que hacemos con mucha frecuencia es que presentamos una solicitud de endorsement muy fácil, muy fácil de aprobar. Y a medida que va pasando el tiempo, en las variaciones vamos pidiendo más cosas. Cuando ellos se dan cuenta de que es una empresa legítima, de que está cumpliendo con sus requisitos, es más fácil obtener permisos a través de las variaciones que en la original. Eh, Hay unos elementos de razonabilidad, donde hay que demostrar que la empresa está operando, que está operando a utilidad, que la empresa es razonable, que requiera más empleados, que se le han ido porque está creciendo, etcétera, etcétera. Esa parte la hace la empresa ante el DAR. En la segunda parte ya se hace ante el Departamento de Migración, que es que con ese endorsement que se ha obtenido por el DAR de Townsville o de Adelaida o de Australia o el que sea, uno se presenta ante la empresa, se presenta ante el Departamento de Migración y pide el Labor Agreement. Entonces, el departamento ordinariamente lo único que hace es
aceptar que ya hubo un acuerdo entre la región y esa empresa en particular y aprueba el Labor Agreement. Esa aprobación del Labor Agreement es el equivalente al SBS que se usa en las otras visas 482. Completada esa parte, uno ya hace la nominación de la ocupación y del empleado ya. Ya no estamos hablando de empresa-gobierno, sino estamos hablando de que la empresa nomina a Pepito Pérez, a Juanita López para este cargo. Ya ahí tenemos el nombre de un individuo. Es la famosa nominación. Y hasta ahí llega el trabajo de la empresa. Entonces, esos tres primeros pasos que fue pedir el endorsement ante el DAR, presentarse el Labor Agreement ante el Departamento de Migración y presentar la nominación, esos tres primeros pasos los hizo el empleador por su cuenta. Y viene el cuarto y último paso, que es el que hace el empleado, que es la famosa Visa Application. Esta aplicación a la visa es una aplicación a visa 482, ya todo lo anterior está aprobado y ahí es donde el aplicante tiene que demostrar lo siguiente, que son los requisitos que se requieren para ser elegible para una visa 482 en un DAMA. Primero, en los DAMAs las ocupaciones requieren skill assessment. Esto es diferente a las ocupaciones en la visa 482 no dama, donde no se requiere skill assessment, salvo alguna ocupación como project manager. Pero digamos que en principio un pintor que va a entrar a una visa 482 no requiere hacer el skill assessment. En cambio, un truck driver que va a entrar a una 482 en un dama sí requiere hacer el skill assessment. Eh, el skill assessment se hace ante la entidad que define el DAR. El DAR puede decir, la hacemos nosotros mismos, algunos estados, algunos DAR lo hacen ellos mismos y otros delegan esa función en beta-CES. Entonces, en cualquiera de los dos casos, inclusive antes de que nosotros comencemos con un caso, hablamos con el cliente, decimos, bueno, mira, el skill assessment que te pide beta-CES te va a exigir tal cosa. Ya sabemos con anterioridad qué es lo que va a pedir. Como estos casos, como estas ocupaciones, perdón, no son ocupaciones, no son ocupaciones calificadas, muchas veces lo que pide Betaces es muy básico, es decir, no es tan complejo como una skill occupation de la que estamos acostumbrados a, con, con los programas de Skill Migration, donde te piden título profesional y un año de experiencia. No, que ordinariamente piden cosas como un certificado 2, a veces piden hasta certificado 1, piden un año de experiencia, pero el año de experiencia puede ser proporcional. Bueno, hay una cantidad de facilidades. El tema del Skill Assessment lo que pretende es garantizar que las personas tienen las competencias para hacer ese trabajo y que ordinariamente no son temas muy complejos. Digamos que para leerles a ustedes una, una, un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de waitress o de waiter, le piden que tenga un certificado 2 y que pide que tenga un año de experiencia relevante. Eh, si no tiene el año de experiencia, puede ser los últimos 5 años, puede ser proporcional. Proporcional significa que si era como estudiante, pues si trabajaba 24 horas a la semana, rayos entiende que full time es 38 horas a la semana. Entonces, 24 de 38 es el 66%. Entonces, con esa proporcionalidad se hace la experiencia.
Entonces, pues ese es el elemento que se requiere. El segundo elemento que se requiere es inglés. Entonces, el inglés es el que se requiere, como le decía, si no hay concesión, estamos hablando de inglés funcional, ahí es 5 o equivalente. Estudios según la ocupación, ordinariamente certificados o similar, vale. Y estos son los requisitos que se requieren. El proceso no tarda mucho tiempo. El proceso es relativamente rápido, inclusive muchos de los DAR resuelven la decisión del endorsement en 4 semanas. Estamos hablando mal contado de un mes. Y ya de ahí tú puedes presentar la visa, ya puedes hacer la nominación y como antes de haber presentado la nominación ante el departamento has tenido que hacer el labor test frente al DAR, no tienes que repetirlo. Entonces puedes muy rápidamente moverte. Entonces, esta es una visa que no es muy lenta. Yo diría que en términos de preparación de la visa, uno puede hacerla, digamos que en un par de meses tiene todo listo. Tiempo mínimo, las 4 semanas del Labor Market Test, pero más lo que se demora el dar, o sea que yo diría que 2 meses es el tiempo mínimo. Y bueno, Ricardo, eso era lo que yo tenía preparado para introducirlos al mundo de los damas. Y estamos dentro de los 30 minutos, entonces, bienvenidas todas las preguntas. Bueno, si quieres, Ricardo, creo que tienes el celular apagado, ¿Quién? Yo pero no. ya, listo. Entonces, ¿cómo quieres que hagamos las preguntas? No, ya aquí ya están haciendo algunas, entonces me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre la 482 y la 186 en dama? La 482 es la visa temporal, es ordinariamente la visa con la que tú entras al DAR. La mayoría de esas visas tienen paso hacia la residencia permanente. Entonces, después de un tiempo específico, que también se negocia en el Labor Agreement, eh, eh, pasas a la residencia permanente, lo cual es muy interesante porque imagínate que una persona con una ocupación no calificada como truck driver pueda pasar a la residencia permanente con esa habilidad, es muy bueno. Entonces, la 186 es la visa después de la 482. Ordinariamente ese después son 2 años de estar trabajando. Y ahí es donde tú puedes ser submayor de 55 años. Ok, tenemos otra. Si estoy en visa de turismo ya en Australia, ¿me puedo pasar a visa dama? Sí, señor, no tienes ningún problema. Puedes aplicar una visa dama sin problema. El único, digamos, situación en que tú no puedes aplicar estando onshore a una visa dama es si tú tienes una visa negada. Porque si tú tienes una visa negada, tendrías que salir del país, aplicar desde afuera y volver. Ok, interesante. Tenemos otra. Ángela nos pregunta, ¿en dónde podemos encontrar una lista de ocupaciones según la región? En cada dama tiene su propio website. Entonces tienes que entrar al website del dama que te interese y ahí aparece, cada uno tiene su lista de ocupaciones. Mejor dicho, no hay ningún website, digamos, público que tenga que consolide eso. Nosotros pues lo tenemos, pero digamos, digamos, lo usamos en parte de la asesoría que damos, pero para un individuo por su propia cuenta, la idea le toca entrar dama por dama. Sí, igual al final damos los datos para que puedan pedir su asesoría. Otra pregunta, dice, ¿se puede aplicar estando fuera del país? Sí, señor, sin ningún problema.
Esta es una visa que permite que tú apliques estando fuera del país. Ten en cuenta que la mayoría del trabajo lo hace el empleador, pero la parte final, la parte de la aplicación de la visa, la puedes hacer tú desde fuera de Australia sin el menor problema. Bueno, Pablo nos pregunta, tengo 55 años, soy Civil Engineering Draft Person, ¿qué opciones tengo? Es chileno. Mira, Civil Engineering es una ocupación que está en prácticamente todos los damas, como prácticamente todas las ocupaciones de construcción. La idea, pues, es que escojas dónde. Te recomendaría mirar Western Australia, que es donde más están buscando profesionales de la construcción. ¿Y cuánto tiempo tiene para aplicar? ¿No es hasta los 55 años? Pues esa ya es una pregunta personal. Tendría que aplicar lo antes posible, antes de cumplir los 56. Ok, Lore pregunta, ¿cuál es más seguro y más rápido para una residencia permanente, la 482 o la 494 en Keynes? Mucho más rápido la 482, porque la 482 te exige 2 años, la 494 3. Perfecto. Jorge nos pregunta, ¿cómo puedo saber qué empresas ofrecen Dama si ya llevo viviendo en un suburbio en South Australia, no la City? Tienes que, no, no, cada empresa es em, aplica individualmente. Tienes que hablar con la empresa, tienes que preguntar. De alguna manera, aquí hay un elemento que es que hay muchas empresas que no conocen la existencia de los DAOs. Muchísimas. Inclusive yo vivo en Adelaida y me llama mucho la atención que la mayoría de los empleadores con que nosotros hablamos se quejan de que no tienen acceso a determinados empleados, pero simplemente es porque no conocen los DAOs, porque digamos el problema ya está solucionado, pero no ha habido la suficiente publicidad para que lo conozcan. Entonces, hay muchas empresas que lo único que tienen es que aplicar al DAR y listo. Pero la pregunta, contestándote a la pregunta en específico, no, no hay una lista. Tú tienes que hablar empresa por empresa. Si necesitas que nosotros le expliquemos a tu empresa cómo funciona el DAMA, con mucho gusto. Eso es lo que hacemos nosotros. Ok, Adriana nos pregunta, ¿la experiencia de mostrar es en Australia o en el país de origen? Los dos te sirven y la suma de los dos te sirve. Perfecto. Un usuario que no está con nombre dice, luego de hacer un certificado 3 en carpintería, ¿es mejor hacer la postgraduate o Dama? Depende. Depende qué quieras hacer en la vida. La postgraduate es una visa maravillosa en el sentido que te permite escoger empleador, trabajar para ti mismo, montar tu propia empresa. Bueno, no está ligada a ningún lugar, etcétera, etcétera. La dama, pues es de alguna manera un camino, pues muy directo hacia la residencia permanente, pero con un empleador específico, ¿no? Ok, alguien más nos pregunta, ¿esa visa es solo para camino a residencia? No te entiendo solo, te entiendo, sí, es un camino hacia la residencia permanente, pero si tú no quieres aplicar a la residencia permanente, pues te vas y listo, ¿no? No, no es obligatorio aplicar a la residencia permanente. Ok, No sé si te entendí la pregunta. sí, sí, yo creo lo igual. O sea, Jorge, en South Australia específicamente, en Adelaide, he escuchado que algunas empresas ofrecen Dama para el rol de support worker. ¿Cómo puedo saber los requisitos? Comunícate con nosotros y te ponemos en contacto, te los explicamos. Es decir, hay eso. Ahora, mm, en Support Workers hay que tener en cuenta que la industria de Age Care tiene un labor agreement que South Australia respeta por encima de los damas. Es decir, si tú trabajas como support worker para una compañía de Age Care, South Australia no te va a dar dama, porque va a decir apliquen a través del labor agreement de Age Care. Es decir, ellos le dan preferencia al labor agreement de Age Care en el Ok, caso de South Australia.
Eh, vamos con la otra. A ver si vamos con la otra. Dice, Ángel, para forklift driver, ¿qué opción se tendría vivo en Brisbane? Ya Ya te vamos voy a a revisar en contestar. map. Para forklift driver, bueno, te digo, Brisbane no es zona dama. No, 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 al contrario. Yo creo que ni Brisbane, ni Sydney, ni Melbourne jamás tendrán dama, pues porque al contrario, si lo que les sobra son aplicantes. En el caso de forklift driver, hay dos damas. Uno es el de North Queensland, es decir, el que tiene sede Cairns, y hay otro en Victoria del Gorgon Valley, pero no está en otros lados. Ok. Celia Cruz nos pregunta, ¿se puede aplicar antes de los 45 años? Absolutamente, claro que sí, sin duda alguna. Perfecto. Janet Sánchez nos pregunta, ¿cuál es el costo de aplicar a la visa dama aproximadamente? Pues mira, depende, porque aquí hay unos costos que paga la empresa y unos costos que paga el individuo, ¿no? Si nosotros estamos hablando de la suma de los dos, yo calcularía que estamos hablando de que estaríamos hablando más o menos de más o menos, para darte una cifra así muy indicativa, más o menos de $20,000 entre los dos, teniendo en cuenta lo que cobra el departamento, lo que cobra el agente, lo que va a pagar el individuo, lo que va a pagar la empresa, todo, 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 todo. Yo calcularía que estamos hablando más o menos de eso. Excelente. Obviamente, cuando ya entremos al punto, hay que ver qué ocupación es, cuántas personas son miembros de la familia, bueno, en fin, hay otra serie de elementos. Pero para que te lleves una idea, estamos hablando más o menos de eso. Ok. Lore nos pregunta, si el empleador tuvo el beneficio de menos salario para 482 en North Queensland, igualmente se puede solicitar ese 10% de descuento para la 186. Sí. Bueno, acuérdate que la 186 no tiene salario mínimo. Bueno, ok. Tema No. uno. Tema dos, acuérdate que tiene que ser salario de mercado. Y pues, si lo que me lleva a mí a concluir, si le aprobaron el descuento de salario, es porque el salario de mercado en esa zona, digamos, era justo. Entonces, no te van a pedir que lo subas para la 186. Ok, perfecto. La que sigue dice, eh, Sebastián, ¿qué estado es mejor para un ingeniero industrial para aplicar a un DAMA? Estoy en la validación del título ante la EA. Uy, ingeniero industrial tiene un ingeniero industrial. Industrial Engineer. Vamos a ver. Ahí, bueno, realmente Sadostar la regional. Perfecto. Igual, para más detalles es mejor con la asesoría que ahorita más adelante le damos los datos. Sí. Dice Janet Sánchez, soy arquitecta, tengo 43 años, estoy en Sydney en visa de turismo. ¿Qué posiciones me recomiendas para buscar mi profesión en Dama? Draft person. Bueno, arquitecto es una excelente ocupación, ¿no? Es una ocupación que está, mejor dicho, no necesitas no necesitas otras. Es decir, tú como arquitecto o otras person puedes ser como arquitecto en Townsville, como arquitecto y building surveyor en North Queensland, como draft person en North Queensland. Esos dos, Queensland y Queensland, perdón, Townsville y North Queensland serían las dos que te recomendaría.
Pero nuevamente la idea sí es poderse uno sentar con el individuo y ver todas las opciones que hay. Eh, A veces no es tan evidente como poner en una ocupación y decir, ok, Celia Cruz nos pregunta si se puede aplicar antes de los 45 años, ¿desde qué edad se puede aplicar? mínimo 18. Ok. Aquí hay otro. Belén Benítez nos pregunta, ¿en Perth existe dama? Soy graduada en geología y estoy interesada en esa región. Absolutamente todo Western Australia está cubierto por un dama. Excelente. Ahora, Jorge, vi en TikTok que para dama como support worker en Sydney o ciudades grandes necesitas permiso del sindicato, pero en South Australia no necesitas ese permiso. Pero según vi los requisitos para que una empresa se meta al dama es más fácil que para una empresa de otro rubro. Parece que ese rubro tiene ciertas restricciones que hace que las empresas de Age Care no se metan al dama. Bueno, vamos a ver, ven, te explico un poquito del tema. Care tiene un labor agreement específico, específico, es decir, cuando un sector industrial como el de Care tiene un labor agreement específico, hay damas que dicen, no, yo no voy a aceptar a esta empresa porque ya tiene un labor agreement. Entonces le doy, hágalo a través del labor agreement de la industria. Ese labor agreement de la industria de Care exige que cada uno de los que piden entrar al labor agreement acepte las condiciones del sindicato. Por eso hay muchas empresas de Age Care que no entran al labor agreement de Age Care porque no aceptan las condiciones del sindicato. En ese caso, el DAMA no es una opción. Estoy hablando del caso de Age Care. Ok, Andrea nos pregunta, soy ingeniero en sistemas con Skill Assessment. Mi visa expira en mayo del 2026. ¿Alguna opción en esa visa? Pues, Ok, claro que sí. ok. Igual si nos piden una asesoría, podemos ver otras opciones también. Y Ana ID Anait pregunta, ¿qué opciones hay para Construction Project Management ya que tengo el Skill Assessment aprobado? Mira, Construction Project Manager es una ocupación que está en muchísimas, espérate, te voy a dar en varios sitios, pero mira, está en South Australia, está en Western Australia, está en Townsville y todas con mayor de 55 años. Sí, tienen muy buenas opciones. Perfecto. Hay unos. Inclusive, inclusive en South Australia no puede ser inclusive Civil Construction Trace Worker, puede ser Civil Construction Site Supervisor, que hay una gran diferencia. Una cosa es el Site Supervisor y otro es el Project Manager, ¿no? El Site Supervisor es lo que los latinoamericanos llamamos el ingeniero residente, el que está en la obra revisando las cosas. Ese no es el project manager. En Australia el project manager es la persona que maneja varios proyectos. El ingeniero residente, el site supervisor, es este que estamos hablando acá, el que está en South Australia. Pero sí, cualquiera de los dos te van a servir. Oriéntate a South Australia. Bueno, sigamos. Aquí dice, ¿qué regiones tienen dama para draft person? Eh, Depende si es draft per civil engineering o si es mechanical o si es electrical o si es architectural. Draft person hay prácticamente para todas las, pues es dibujante. Entonces dibujante, pues hay como muchos tipos de dibujante, ¿no? Ok.
Dice, Francisco, dice, buen día, tengo 36 años, estudio Administración y Economía, tengo 10 años de experiencia. ¿Qué programa y estado me recomiendas para Australia? Mm, Lo que pasa es que administración de empresas no es una ocupación, es una carrera que te da paso a muchas ocupaciones. Lo que determina cuál es tu ocupación es en dónde ha estado tu experiencia. Un administrador de empresas puede ser un finance manager, o puede ser un marketing specialist, o puede ser un human resources advisor, o puede ser un management consultant. Entonces, en Australia como tal, para migración no hay una ocupación que se llame así. Entonces hay que trabajar contigo identificando cuál sería la mejor ocupación para presentar. Ok, dame un segundo. Ya, hemos contestado. Si alguno tiene alguna pregunta, es el momento, porque ya no tenemos más preguntas. Les acabo de dejar el link bueno, sí, aquí hay una. Como arquitecta, necesito validar mi carrera para aplicar a la dama. Si estamos hablando de la visa 482, no, porque la ocupación de dama está en la CSOL, está en la lista. Entonces, no tienes que aplicar a esto. Cuando uno tiene que pedir es que el assessment, cuando la ocupación no está en la SOL, como lo que decíamos del truck driver o del bartender o de la waitress. En ese caso sí, pero si no estás en la si tu ocupación está en la lista CSOL como esta arquitectura, no necesitas skill assessment. No, excelente. Ya hemos contestado todas las preguntas. Les acabo de dejar el link para agendar asesoría con RC Migration. Eh, Ya saben que cualquier duda el equipo de Juan Rincón está y RC Migration están dispuestos a solucionarlas. No sé, algo más que quieras aportar, Juan. No, no, darles las gracias por su atención y por su paciencia, y a ti muy especialmente, Ricardo, de verdad, muchas gracias por este espacio y muy atentos a poderlos atender. En la compañía, en RC, somos varios agentes de migración, y todos nos estamos especializando en los damas porque creemos que este es el futuro de migración en Australia. ¿Te parece bien que contestemos una última pregunta que nos llegó ahí de la nada? Claro, con Oh, mucho gusto. dice, tengo 36 años con 3 años de Kitchen Hand Experience. ¿Qué región sugieres para ir a buscar dama? ¿Es válido el tiempo de 3 años? Mira, Kitchen Hand, que es por definición un trabajo no calificado, está en el Dama de Townsville. Oh, está muy bien. Eso es bueno, eso es muy bueno. Es que imagínate, exactamente así, específico, Kitchen Hand. Qué bueno, bueno, muchas gracias. Ya no quedan sino ya nos han hecho feliz. No, con mucho gusto, y aprovechemos para desearles a todos una muy feliz Navidad y que el Niño Dios les traiga muchos regalos. Sí, bueno, un último recordarles también les voy a dejar el link también por si quieren alguna asesoría educativa, si todas están pendientes de cursos por terminar. Aquí también les dejo el link. Entonces quedaron dos links, el de asesoría con Avanti y el de asesoría con RC Migration. Por último, así como dice Juan, este es nuestro último evento migratorio del año, seminario juntos entre RC y Avanti, pero tenemos muchos más para el otro año. Venimos con nuevos temas y agradeciéndoles inmensamente toda la colaboración que hemos tenido también de parte de cada uno de los estudiantes de la marca. Ok, Muchísimas gracias, Juan. Que estés muy ok, bien. Bueno, con mucho gusto. Ok, dale. chao. Chao.